Códigos ancestrales. Existen relatos que desafían nuestra lógica, relatos que nos hacen preguntarnos si lo imposible puede volverse real. ¿Qué harías si te encontraras con alguien que asegura venir del pasado? Hoy te contaré una historia que ha desconcertado a muchos y sigue sin tener una explicación clara. Una historia que comienza en Kiev, Ucrania, en el año 2006, cuando un hombre llamado Sergei Ponomarenko apareció en las calles, asegurando haber viajado en el tiempo desde el año 1958. ¿Un engaño? ¿Un viaje en el tiempo real? Acompáñame en esta investigación a través del misterio de Sergei Ponomarenko. Era un día común en Kiev, un día como cualquier otro. La ciudad seguía su ritmo habitual cuando de repente la policía recibió una llamada. Un hombre caminaba desorientado por las calles, vestido con ropas antiguas, sin sentido de ubicación, y aparentemente desconcertado por todo lo que lo rodeaba. Los oficiales llegaron al lugar y rápidamente notaron algo extraño en este hombre. Parecía salido de otra época. Vestía un abrigo largo, una corbata bien ajustada, y sostenía una cámara fotográfica de estilo completamente anticuado. Lo llevaron a la comisaría para tratar de entender qué sucedía. En la comisaría, el hombre se identificó como Sergei Ponomarenko. Los oficiales le pidieron su documento de identidad, y lo que vieron los dejó aún más desconcertados. La identificación parecía legítima, pero tenía una fecha que no coincidía con la realidad. El año de emisión era 1958. Sergei insistió en que esa era la fecha actual de su tiempo, y que no entendía cómo había llegado a ese año. 2006. La confusión en la sala era palpable. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y cómo podía tener un documento de hace casi 50 años? A medida que los oficiales intentaban encontrar respuestas, Sergei contaba su historia. Sergei explicó que todo comenzó durante un paseo tranquilo por Kiev, en 1958. Era un día claro, y mientras caminaba con su cámara fotográfica, vio algo extraño en el cielo. Un objeto volador, algo que jamás había visto antes. Era un objeto volador no identificado. Fascinado por la visión, Sergei levantó su cámara e hizo varias fotografías. Pero de repente, todo se volvió borroso. Un destello de luz, un zumbido en el aire, y antes de que pudiera reaccionar, el mundo a su alrededor había cambiado. Las calles, los edificios, todo parecía diferente. De alguna manera, Sergei había viajado casi 50 años en el futuro. Sin explicación alguna. La policía estaba, por supuesto, incrédula. ¿Cómo podría alguien viajar en el tiempo? Para intentar verificar su historia, decidieron revisar la cámara de Sergei, una vieja cámara analógica de los años 50 que llevaba consigo. Al abrirla, encontraron un rollo de película sin revelar. Cuando las fotografías fueron reveladas, el misterio se profundizó. Las imágenes mostraban un Kiev antiguo, exactamente como en los años 50, con edificios y automóviles de esa época. Entre las fotos también aparecía Sergei, vestido exactamente como lo encontraron. Pero lo más sorprendente fue una imagen borrosa, algo que parecía un objeto volador en el cielo. Las pruebas parecían confirmar su historia. Las imágenes no solo coincidían con su relato, sino que mostraban detalles que eran difíciles de falsificar. A pesar de las pruebas fotográficas, los oficiales decidieron que lo mejor sería someter a Sergei a una evaluación psiquiátrica. Lo enviaron a un hospital, donde un doctor lo examinó, buscando alguna explicación lógica a su historia. Sergei insistía en su versión. Decía que no había ninguna duda. Había sido transportado en el tiempo. Su mente no mostraba signos de trastorno y parecía completamente coherente en su relato, lo que aumentaba aún más el misterio. Poco después de ser admitido en el hospital, algo aún más extraño sucedió. Sergei Ponomarenko desapareció. Sin dejar rastro, simplemente se esfumó. Los registros del hospital muestran que estuvo bajo observación, pero no hay ninguna indicación de cómo o cuándo salió del edificio. Su desaparición fue tan enigmática como su aparición. ¿Había regresado a su tiempo? ¿Había sido parte de algún experimento del que nunca supimos? Con el tiempo, la historia de Sergei Ponomarenko se convirtió en una leyenda urbana.
Algunos creen que es prueba de que los viajes en el tiempo son posibles, y que él fue una víctima o tal vez un explorador accidental. Otros, más escépticos, piensan que es solo una historia bien fabricada o un engaño. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay una explicación concluyente. Las fotos, la desaparición, la coherencia de su relato, todo sigue siendo un enigma. ¿Qué crees tú? ¿Es posible que Sergei Ponomarenko haya viajado en el tiempo? ¿O simplemente es otra historia para alimentar el misterio? Lo cierto es que su desaparición y la evidencia que dejó atrás siguen siendo un rompecabezas que nadie ha podido resolver. Las respuestas, al igual que Sergei, parecen haber desaparecido en el tiempo. ¿Será que nosotros también podríamos ser testigos de algo así algún día? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustan este tipo de misterios, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¡Hasta la próxima!